Antes que nada, mi compañero José Newman y yo nos solidarizamos con Ciro Gómez Leiva, que fue anoche víctima de un atentado cuando llegaba a su casa. Yo creo que esto está ya reflejando una situación muy descompuesta en México. Puede ser, sin estar yo apuntando y insinuando culpables, pero puede ser resultado de esta constante agresión que ha tenido el presidente de la República con nombre y apellido sobre periodistas destacados que no son de la 4T. Pepe, unas palabras sobre este asunto. Híjole, mi Pancho, primero, como tú bien dices, nuestra solidaridad con Ciro. Esto no le debe pasar a nadie, a nadie, a nadie. Ahora, el hecho de que le pase a Ciro tiene un significado especial, como si le hubiera pasado a otro sector, y estamos hablando de la comunicación. Dices bien, y yo me solidarizo contigo, ¿no? El clima de polarización, de excitación, de agresión y de, digamos, de irritación que ha propalado el presidente de la República ha ido causando efectos muy lamentables, muy lamentables. Es difícil entender y más aún justificar que un presidente de cualquier república, ¿no?, haga una cosa de ese tipo. Es difícil de entender. Yo soy enemigo de utilizar conceptos morales porque no creo que sirvan para entender. Aparte, hay mucha gente que se descoce usando términos morales. Simplemente digo, qué extraño y qué reprobable que un presidente de la República, que debe significar ante todo la unidad, sea quien polarice, quien hostilice y quien irrite. Porque sin duda el poder de su palabra es muy amplio y va creando un ambiente muy enrarecido. Y en este ambiente enrarecido uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Es muy lamentable lo de Ciro ayer. Y es exactamente lo que estamos viviendo, un clima de polarización, de división, una especie de lucha de clases del siglo XXI, ricos contra pobres, chairos contra fifís, la ciencia contra los trabajadores, en fin, todo este discurso constante en las mañaneras que ha ido creando realmente divisiones, incluso en las familias. ¿Sí? Pepe, yo conozco familias ¿Sí? donde no se hablan el hombre y la mujer, o el tío y el primo, y, ¿Sí? porque unos son amlovers y otros no. ¿Sí? Entonces, esta situación pues no la habíamos vivido en este país hace ya mucho tiempo y lamentablemente pues es producto de que todos los días está bombardeando, sea un sector, sea otro. Ya se peleó con la UNAM, ya se peleó con los académicos, ya se peleó con la iglesia, ya se peleó con las mujeres, ya se peleó, o sea, no le falta un enemigo. Ahora trae muy pegado a Claudia X González, diciendo que es el patrón de la oposición, en un tono como de desprestigio, como de, perdón, no desprestigio, de desdén hacia la oposición, a la cual ni la escucha ni la ve, como diría Salinas, porque lleva 4 años en el gobierno, Pepe, y en un país democrático, 4 años sin sentarte a dialogar una sola vez con un dirigente de la oposición, pues te está reflejando realmente que es un gobierno excluyente, que es un gobierno autócrata, que es un gobierno que no escucha a esa parte de México que quiere cambios. A mí me parece realmente intolerable y proviniendo de la máxima autoridad del presidente de la República, me parece no solo inaceptable, sino ampliamente reprobable, ¿no? Ningún funcionario público puede hacer nada que no le esté expresamente mandado, ¿no? Un particular puede hacer hasta donde la ley le prohíbe, pero un funcionario público no. Y empezando por el presidente que expresamente juró cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, no solamente se ha dedicado a dividir, que claramente la Constitución no lo mandata, sino que ha ido tan lejos como para incumplir la Constitución. El señor presidente no tiene límites, ¿no? En español se dice de otro modo, no tiene otra cosa, pero por lo pronto no tiene límites. Ahora hay un dicho muy viejo que dice la lengua castiga, ¿no? No quiero ser agorero,
pero quien al cielo escupe, del cielo le cae la sopa, ¿no? Y tarde o temprano le va a caer. Escuche bien, señor presidente, tarde o temprano le va a caer. Eso sin duda. En fin, una semana más de este clima de hostilidad, Pancho. Qué lamentable, qué lamentable. Ahorita que hablabas, mi querido Pepe, recordaba aquella famosa frase, célebre frase, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Y por lo que hemos visto desde que llegó a Palacio Nacional, la ley se la pasa por el arco del triunfo y siempre la ha puesto por debajo de la justicia. Fíjate, voy a decir una cosa que puede ser más íntima, pero más importante, ¿no? Si pasa por encima de sus propias palabras, porque va y viene sobre su discurso, dice una cosa y dice la otra, como aquel famoso dicho el Chapulín Colorado, ¿no? Como dice una cosa, dice la otra. Entonces, si no se respeta a sí mismo, ¿qué respeto puede tener para los otros? ¿Qué respeto puede tener para la Constitución? Sin duda estamos ante un sujeto por muchas razones peculiar. Y yo creo que ya estamos pasando del calificativo de lo peculiar a lo reprobable. No se vale, señor presidente, no es su papel. Se ha usted pasado de madre se ha pasado. En fin, pronto terminará su periodo y la historia seguirá. Y usted se irá, como bien dice, a donde no solamente usted quiere irse, sino muchos queremos que usted se vaya. Terminará en el basurero de la historia. Pero bueno, volviendo al tema, Y Pancho, decías de esta semana que estamos viviendo otra vez un clima de hostigamiento, de polarización, de división, alrededor de este atentado, porque eso es lo que es, este atentado contra la democracia que el presidente quiere hacerse de un órgano, de los órganos electorales, para la permanencia de la 4T después del 2004. Él dice que no se quiere reelegir. ¿Por qué tanto énfasis en cambiar al INE? ¿Por qué tanto énfasis? Porque el INE ha demostrado que tiene un criterio de autonomía y no puede en el 24 doblarlo. Él sabe que no, si hay un INE como el de ahora, en el 24 no va a poder hacer lo que se le dé la gana. ¿Qué va a pasar? Tenemos pendientes el nombramiento de 4 consejeros, mi querido Pepe, 4 consejeros, alguna vez lo explicamos en este programa, que emanarán de las quintetas que proponga con un consejo técnico de evaluación que está integrado, Pepe, por 3 integrantes o 3 miembros de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ahí van 3 votos, 2 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son 5, y otros 2 del INAI. Ya los del INAI es intrascendente porque con los votos de la JUCOPO y de la CNDH, pues ya tiene mayoría. Entonces ya te imaginarás los perfiles que van a tener las propuestas que haga este comité de evaluación a la Junta de Coordinación Política para que después baje al Pleno para que sean votados. Evidentemente, y te lo adelanto desde ahorita, todos tendrán un claro, sello, claro, favorable al actual régimen. Eso es lamentable, eso es verdaderamente un retroceso, con tanto que a los mexicanos, tú y yo sí tenemos edad para hablar de eso porque vivimos el sistema de partido dominante durante tantos años y estamos como regresando a esa época donde el presidente, la voluntad del presidente es la única que cuenta, Pepe. Los alzadedos, la subordinación, la abyección total que han mostrado los diputados, porque yo sé, porque estoy en las cámaras y porque hablo con ellos, que muchos de Morena votaron a favor de la reforma electoral de López Obrador, el famoso Plan B, contra sus convicciones. Lo único que no querían era un conflicto con el presidente. Es el caso del Partido Verde Ecologista de México, que de repente, de un día para otro, después de haber peleado a muerte por esa famosa cláusula de la vida eterna que les permite la transferencia de votos de un partido aliado grande en caso de que su registro esté en riesgo,
pues la tuvo que retirar porque el presidente amenazó con vetarla. Que de todo lo que ha hecho el presidente con ese famoso plan B, es lo único que yo le apruebo, haber sacado esa cláusula de la vida eterna, que le da vida artificial y cuesta mucho dinero, Pepe, cerca de 1,000 millones de pesos, mantener a la chiquillada. Se enojan porque les dicen la chiquillada, pues esos son, o sea, no, están batallando para lograr el 3% de la voluntad de la votación nacional, perdón, y se enojan porque les dicen, no, son chiquitos, es la chiquillada. Entonces ayer veía yo al señor Carlos Puente muy enojado, porque les hablaban con desprecio de la chiquillada y que ellos no necesitaban de esa cláusula para sobrevivir, que desde el 2009 el Partido Verde Ecologista no ha tenido nunca problemas o riesgo de perder el registro. Bueno, entonces, si no tienen riesgo, ¿por qué pelearon tanto por esa cláusula, Pepe? A ver, mi Pancho, yo creo que la vergüenza ha quedado atrás en este país. Yo recuerdo una frase del presidente López Portillo que en su momento dijo: estamos a punto de convertirnos en un país de cínicos. No se me olvida la frase. Sonaba a maldición. Yo creo que hemos ido más allá de eso. Estamos convertidos en un país de desvergonzados. Yo diría que estamos convertidos, o una parte del país está convertida, y sé que no va a gustar mi comentario, en un país de borregos. En un país de desvergonzados. Esto que dices del representante del Partido Verde, pues es un sinvergüenza, no tiene vergüenza. ¿Qué se puede hacer con alguien que no tiene vergüenza? Pero lo mismo los partidarios de Morena, que sabrá Dios si tienen convicciones, nunca se les han visto, ¿no? Lo que queda claro... Sí tienen convicciones. Lo que queda claro... Son mercenarios, Pepe. Bueno, esas no son convicciones, esos son sus intereses. Eso es lo que sí hemos visto. Su convicción es el dinero. Eso es lo que sí hemos visto, la chamba, la chuleta, ¿no? Pero cuando esto ya y no da la máxima autoridad y tenemos un presidente que no tiene vergüenza, porque ir en contra de la Constitución que juró cumplir, ir en contra de sus propias palabras, ir en contra de lo que su entonces partido promovió, ir en contra de su propio discurso a lo largo de 30 años, pues es no tener vergüenza, es no tener respeto ni por la palabra propia. No, si ya no te respetas a ti mismo, ¿qué puedes esperar? Nada. Y hay tantísimos ejemplos, Pepe. ¿Qué cosa? Es lamentabilísimo. ¿De que no cumple su palabra? No. Yo todavía recuerdo retratos del presidente con cartulinas, no a la militarización, el ejército a los cuarteles, etcétera, en los tiempos de Calderón. ¿Qué pasó ahora? Bueno, se podría hacer el catálogo de todos los dichos que ha acabado contradiciendo, ¿no? Ya se ha hecho, ¿no? Pero, digamos, semana con semana repetimos la misma dosis de lo mismo, de lo mismo. Señor presidente, quería usted sorprender al país, ya nos sorprendió. Quería hartar al país, ya nos hartó. De tal manera que, ¿qué podemos hacer? Ahora sí que, como diría el Chapulín Colorado, ¿no? Ni aquí en los ojos volver. Lo que es muy cierto es, volvemos al principio, es muy lamentable la situación que estamos viviendo, en sus muchas aristas. Muy lamentable. ¿No? La seguridad, la economía, la salud, la educación, bueno. Y este detalle que mencionabas al principio de lo que le ocurrió a Ciro es un botón, un mero botón. Ojalá fuera aislado, ojalá, ¿no? Pero como ese botón estamos teniendo todos los días, el hecho de que sea Ciro alcanza mayor notoriedad, obviamente por su trabajo, pero esto lo están padeciendo miles de personas en el país, ¿no? Es muy lamentable lo que estamos viviendo, muy. Y con ese mensaje de optimismo que nos acaba de dar mi amigo Pepe Newman, nos despedimos y le damos cita el viernes próximo, 9:30 de la noche, aquí en la Manzana de la Discordia.